hace 2600 años, vivió las consecuencias de uno de esos terribles tropezones que tuvo el pueblo de Dios. La vivió personalmente, angustiosamente, cuando el pueblo de Dios, por su apostasía, fue llevado completamente a la cautividad babilónica. Es decir, Babilonia se presentó a las puertas de Jerusalén, la rodeó, la sitió y finalmente arrasó con todo el pueblo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ese pueblo estaba llamando a gritos a Babilonia. ¿Por qué estaba llamando a gritos a Babilonia? Porque prácticamente todos los que había dentro de ese pueblo ya eran babilonios. Porque por un lado estaban adorando ídolos y por otro lado estaban adorando a Dios. Porque tenían el templo de Jerusalén lleno de ídolos, lo veremos al final de este tema. Lleno de ídolos, desde la puerta de entrada hasta el lugar santísimo había ídolos de los más espantosos. Y por un lado estaban adorando a Dios y por otro lado estaban adorando a Moloc. Por un lado a Dios y por otro lado a Baal. Por un lado a Dios. Es decir, estaban haciendo una mezcla espantosa, un sincretismo religioso que Dios no pudo soportar y Dios abandonó el templo, se marchó del templo, dejó desolado el templo y a su pueblo e hizo un juicio y selló a aquellos que eran fieles y lloraban, dice, por las abominaciones que se realizaban en la ciudad de Jerusalén. A esos los selló, esos los quería él, aquellos que lloraban por los pecados del pueblo e intercedían a Dios. Esos los quería él, los que permanecían día tras día en medio de un pueblo lleno de apostasía, los que no se iban a otro lugar a formar grupitos diciendo, esa es Babilonia, marchémonos todos corriendo y montemos otro grupo mejor, otra iglesia mejor. Mis hermanos, en ningún lugar de la Biblia, jamás el pueblo remanente fiel de Dios, jamás ha abandonado al pueblo de Dios por mucha apostasía que ese pueblo haya tenido. Jamás lo ha abandonado, jamás, mis hermanos. Y si no, mirad a Jesús, ¿a qué pueblo vino? Así es que ya podéis buscar por toda la Biblia, a ver si en algún momento Dios dice a alguien, oye, márchate de aquí, que voy a crear de ti otro pueblo. ¿A quién se lo dijo eso? A Moisés. ¿Y Dios quería hacer eso realmente? No, no quería hacer eso, quería ver cómo respondía Moisés. Quería ver si realmente tenía su corazón, si realmente tenía el amor que Dios tiene por nosotros. Porque Dios jamás quiere que una manzana que está buena se marche del cesto podrido. Fijaros, es al revés de lo que nosotros hacemos, pero es así, porque Dios sabe que si esa manzana permanece ahí y es firme y fiel a Dios, podrá contagiar a través del Espíritu Santo a otros, y el Espíritu Santo hará lo que nosotros no podemos hacer, sanar a otros, hablar a otros, transformar a otros. Pero si la manzana buena se marcha y deja todas las podridas, ¿qué pasará con las podridas? Pues será una enorme podredumbre y nunca serán sanadas. Así es que el pueblo remanente de Dios tiene que mantenerse dentro de la iglesia, dentro de donde Dios le ha llamado y que haga la obra que tiene que hacer. Por eso, mis hermanos, Daniel nunca abandonó a su pueblo. Daniel no pudo salir de Babilonia, no marchó de Babilonia. Daniel fue llevado a la cautividad, aunque era uno de esos hombres que no debía haber ido a la cautividad. Igual que sus compañeros fueron a la cautividad y no debían haber ido a la cautividad, pero fueron a la cautividad porque Dios decidió que debían acompañar al pueblo para mostrar al pueblo lo que era realmente una vida de relación con Dios, para que pudieran consolar al pueblo, para que le pudieran hacer ver por qué estaban viviendo esa situación, para que le pudieran hacer entender al pueblo que su situación era muy grave y que tenían que aprender una lección de eso que les estaba pasando en ese momento. Pero sabéis, el profeta Daniel también descubrió que en su misericordia Dios había dirigido todos los acontecimientos de esa cautividad babilónica para sanar temporalmente a su pueblo de su rebeldía y de su idolatría. Y digo temporalmente porque pronto Dios le mostró al propio Daniel que escasamente 5 siglos después, solo 5 siglos, mis hermanos, después de esta cautividad babilónica, su propio pueblo mataría al Mesías, cuya misión era salvar al mundo. Y la misión de ellos, del pueblo de Israel, era anunciar ese Mesías al mundo entero. Pero Dios le mostró que no solo fracasarían en esa misión, sino que además matarían al centro de toda su misión, matarían al Mesías. Y Dios se lo mostró a Daniel, y Daniel lo entendió. Y Daniel se quedó horrorizado. Y Daniel dice que cayó enfermo. Cayó enfermo sobre todo cuando vio que esa apostasía terrible se mantendría
en el pueblo que surgiría después de Jesús. Y no solo por unos pocos años, sino por 2300 años habría una apostasía terrible, hasta que Dios allí, al final de todo, lograra purificar el santuario. Este es el mensaje del libro de Daniel. La gran apostasía del pueblo de Dios vez tras vez y lo que Dios hace para sanar esa apostasía de su pueblo. Y Dios, para sanar esa apostasía, siempre tiene personas a las que llama, como Daniel, como Ezequiel, como todos los profetas del Antiguo Testamento, como los 7000 que en la época de Elías, la más terrible del pueblo de Israel, no doblaban su rodilla frente a Baal. Y siempre hay un remanente en el pueblo de Dios, mis hermanos, fiel. Así es que nosotros tenemos que ser ese remanente, nosotros tenemos que ser ese pueblo, nosotros tenemos que ser en medio del cristianismo un remanente fiel, que muestre a los demás toda la verdad y que los lleve finalmente hacia la salvación. Le mostró también al profeta Daniel con todo detalle cómo la iglesia cristiana que surgiría de los discípulos de Cristo pronto caería en una apostasía idéntica, mis hermanos, y esto es lo que vamos a ver esta semana, idéntica a la que llevó a los dirigentes judíos a matar a Jesús. Idéntica. Es decir, el libro de Daniel nos va a mostrar en esta semana cómo lo que hicieron los judíos durante el periodo intertestamentario, que es el tiempo previo a la primera venida de Jesús, es exactamente lo mismo, calcado. Lo vais a ver, os vais a quedar fascinados. Todas las doctrinas de la Iglesia Católica hoy es una copia calcada de lo que los judíos del periodo intertestamentario creían. Es contra lo que se enfrentó Jesús, es lo que denunció Jesús. Y finalmente la Iglesia cristiana cae exactamente en lo mismo. Daniel comprendió por todo lo que Dios le mostró que la Iglesia cristiana iba a repetir exactamente la misma historia en el tiempo previo a la segunda venida de Jesús, que los judíos hicieron en el tiempo previo a la primera venida de Jesús. Ese es el paralelismo fascinante que hay en Daniel. Dios le intentó mostrar a Daniel que lo que su pueblo iba a hacer con el Mesías en la primera venida es lo mismo que el pueblo de Dios, que la Iglesia cristiana hará con el Mesías y sus seguidores en la segunda venida. Pero él entendió que toda la experiencia de la cautividad babilónica, toda la experiencia se repetiría en el tiempo del fin. Que el pueblo de Dios pasaría en el tiempo del fin por la misma experiencia de la cautividad babilónica que habían pasado ellos. Y entonces él comprendió que todas sus experiencias, todo lo que Dios le estaba haciendo vivir, ese horno de fuego, esa imagen que se iba a levantar en el que todos tenían que postrarse, toda la tierra tenía que postrarse ante esa estatua, una estatua que era una idolatría absoluta, que hablaba de todas las religiones falsas, un sincretismo religioso, y había que postrarse ante eso. Él entendió que en el tiempo del fin también se levantaría una enorme imagen y se obligaría a todos los habitantes de la tierra a postrarse ante esa imagen. Así es que, mis hermanos, todo lo que vivió Daniel es una copia literal de lo que el pueblo de Dios vivirá en el tiempo del fin. Y Daniel lo entendió. Daniel lo entendió y estructuró su libro, inspirado por el Espíritu Santo, para que lo que a él le ocurrió fuese una lección para nosotros que vivimos en el tiempo del fin. Entendió que todo lo que le había pasado con Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro volvería a repetirse exactamente al final de la historia, pero esta vez con repercusiones universales en toda la tierra. Y sabemos que lo entendió, mis hermanos, porque lo dice él mismo en la última de las visiones del libro, exactamente en el capítulo 10, versículo 1, él dice ahí, y es un error que pensemos que Daniel no entendió, porque, mis hermanos, si alguien no entiende algo, no puede crear un escrito, no puede hacer un libro. Y Dios no dicta su palabra. Dios no nos hace esclavos copistas de su palabra. La inspiración es que yo primero tengo una experiencia con Dios, vivo con Dios, comprendo el mensaje de Dios, y luego, que lo he comprendido y lo he asimilado, y lo he hecho mío en mi cultura, entonces luego yo soy capaz de transmitirlo a todos los que tengo a mi alrededor. Así es que Daniel tenía que entender el mensaje, tenía que comprender perfectamente lo que Dios intentaba explicarle para que luego él pudiera estructurarlo y explicarlo no solo a su pueblo, sino a todo el pueblo de Dios que vendría hasta el tiempo del fin. Así es que Daniel dice ahí que él comprendió la palabra
y tuvo inteligencia en la visión. Ahí al final de todo él dice, yo comprendí, yo entendí lo que Dios me quería mostrar y tuve inteligencia para luego poderlo plasmar en unos escritos y que nos llegaran a todos nosotros. De manera que Daniel estructuró su libro de forma que los que vivimos en el tiempo del fin, mis hermanos, captáramos este mensaje. Captáramos el mensaje y entendiéramos que lo que a él le sucedió volverá a repetirse. Lo que decíamos esta mañana, que la historia se repetirá. Y así montó él su libro. ¿Y cómo lo hizo? A través de lo que hoy los teólogos y los estudiosos profundos de la Biblia llaman una estructura literaria. ¿Sabéis? Estructuras literarias no solo hay en la Biblia, hay por todos los sitios. La poesía tiene estructuras literarias. ¿Qué es una estructura literaria? Pues las estructuras literarias son como el esqueleto de hormigón de un edificio. Sostiene el edificio e impide que se construya fuera de la estructura. Es decir, nadie que siga la estructura que el escritor marcó y dejó bien clarita, para eso hay que meterse profundamente en el libro y descubrir esa estructura, es fácil descubrirla, que nadie pueda decir, oye, descubrí una habitación secreta, que eso es lo que les pasa a muchos intérpretes de Daniel y de Apocalipsis, he descubierto algo, he encontrado una nueva verdad, aquí tengo una nueva interpretación. No, mis hermanos, si sigo la estructura que el propio escritor marca, solo habrá una interpretación, la que marca la estructura. Claro, si yo paso de la estructura y me pongo a divagar por el libro, pues soy capaz de encontrar 1000 interpretaciones. Así es que soy capaz de hacer diversas elucubraciones. Y habrá tantas interpretaciones como personas somos en el mundo de un mismo escrito. Pero si yo sigo la estructura que marcó el profeta, entonces, mis hermanos, yo no puedo construir una habitación fuera de la estructura, porque ¿qué pasa, Rafael, con una habitación fuera de la estructura? ¡Se derrumba! Cuando estuvimos ayudando a Rafael allá abajo a construir aquel hogar que era en su día el hogar de pioneros, pues allí pusimos una enorme viga, ¿verdad?, que aguantaba todo absolutamente, y no se podía ir más allá de la viga, porque si te ibas más allá de la viga, pues no había nada que sujetar, así es que todo se iba abajo, así es que había que apoyarse en la viga. Pues para nuestras interpretaciones de los libros proféticos y de toda la Biblia, debemos de buscar las estructuras de cada libro, esas estructuras literarias que van a marcar lo que el profeta quiere que nosotros interpretemos, no lo que yo quiera interpretar, sino lo que él ya marcó, el camino que él marcó donde yo tenía que construir. Así es que él dejó la estructura bien marcada, y ahora nosotros solo tenemos que interpretar los planos para decir, ahora entiendo lo que el profeta quería decir. Vamos a ver brevemente el fascinante mensaje que nos transmite la estructura del libro de Daniel, para entender dónde está ubicado el capítulo 11. La estructura del libro de Daniel se divide en tres grandes temas, mis hermanos. Y es curioso que estos tres grandes temas están en cada capítulo del libro de Daniel. En cada capítulo del libro de Daniel buscad una visión, buscad digamos, un movimiento de los que dirigen, es decir, de los reinos que están dirigiendo el mundo, buscad una prueba del creyente provocada por eso que están haciendo esos reinos, y buscad finalmente cómo Dios responde a través de un juicio a los movimientos que están haciendo esos reinos, creando una prueba en el creyente. El creyente responde aferrándose a Dios, ayunando, en el caso de Daniel y sus compañeros, y siendo fiel hasta la muerte al Señor, y entonces Dios actúa. Dios espera que actuemos, Dios espera que nos posicionemos. Él no mueve nada hasta que yo me posiciono, y en el momento que me posiciono, entonces Él mueve, mis hermanos. Pero si yo estoy diciendo, ay, es que no tengo trabajo, es que no hay ninguna empresa, todas las que me salen en sábado, y me vienen y me dicen, pastor, no sé lo que voy a hacer. Y Satanás está ahí escuchando atento. No sé lo que voy a hacer porque si esto sigue así, ya no tengo con qué pagar los gastos y voy a tener que coger un trabajo de estos que me salga. Y entonces Satanás dice, ya lo tenemos. Y les dice a sus agentes que no pueda conseguir ningún trabajo que le den el sábado. Seguid apretando, porque si seguimos apretando, este cae. Ahora, mis hermanos, si se encuentra con uno que dice,
pues yo me moriré de hambre, Señor, pero yo el sábado no trabajaré. Y si esto lo manifiesta, lo dice claramente, y va a las empresas y da testimonio y dice, yo lo siento, pero es un problema de conciencia, compréndalo, vaya, pero es que, bueno, pues entonces no puedo trabajar. Mis hermanos, esa persona pasará una prueba. Yo he visto muchas personas pasar una prueba así, y finalmente, a lo mejor hasta pasa un año entero, en las que no sabes cómo, pero el Señor te ayuda, como Elías, trayéndote la carne y el pan, no sabes cómo pagas, pero pagas. Y finalmente el Señor te da una respuesta maravillosa, hace un milagro, y te sale un trabajo, y finalmente puedes salir adelante. Pero mis hermanos, tenemos que mantenernos firmes en la prueba del creyente y entonces el Señor responderá con poder. La visión de los 4 reinos, esta es la estructura del libro de Daniel. Visión de los 4 reinos, tenéis la visión del capítulo 2, del capítulo 7, del capítulo 8 y del capítulo 11. Luego tenéis un segundo gran tema en todo el libro, que es la prueba del creyente. Lo tenéis en Daniel 3, Daniel 6. ¿Recordáis, no? El horno de fuego, el foso de los leones. Daniel 9, 1 al 19. Está ayunando y orando porque no se alargue la cautividad de Babilonia, de su pueblo. Daniel 10, nos encontramos de nuevo a Daniel ayunando y orando. ¿Por qué? Porque el pueblo ya ha vuelto, pero no le dejan reconstruir el templo. Es decir, no le dejan reconstruir, mis hermanos, ¿qué? Todas las doctrinas que tienen que ver con la auténtica iglesia, con el auténtico pueblo de Dios. Así es que ahí está la prueba del creyente. Y finalmente Dios contesta con un juicio. Y ahí tenéis 4 juicios. Daniel 4, juicio a Nabucodonosor, primer rey de Babilonia. Daniel 5, juicio a Belsasar, último rey de Babilonia, donde Babilonia es completamente destruida. Daniel 9, 26, juicio al pueblo judío. Daniel 9, 27, juicio a la iglesia cristiana. Se anuncia el juicio a la iglesia cristiana apóstata. Y todo eso está enmarcado por un prólogo histórico que es el capítulo 1, donde digamos que se nos muestra el problema principal del libro, y se nos muestra ese problema a través de 2 partes. Uno espiritual, en el que Daniel decide en su corazón que no contaminarse. Pero no contaminarse no solo con la comida del rey, mis hermanos. Daniel decide en su corazón no contaminarse con nada de lo que tenga que ver con Babilonia. Y si vosotros queréis hacer un bonito estudio, haced un estudio en la Biblia de lo que significa contaminarse. Y entonces vais a descubrir algo fascinante. Porque Daniel estaba decidiendo que como no tenía el templo para acudir con su corderito allí, porque el templo había sido destruido, él dice, ¿y ahora cómo voy a pedir perdón? Y ahora un judío solo sabía esa forma de pedir perdón. Tengo que ir al cordero, tengo que ir al templo, tengo que poner mis manos sobre el cordero, tengo que matarlo, tiene que morir ahí en el altar. Entonces, ¿cómo voy a hacer a partir de ahora para pedir perdón a Dios? Y Daniel toma una decisión draconiana y dice, pues no puedo contaminarme, porque si me contamino, ¿dónde voy a ir a pedir perdón? Así es que no puedo pecar. Y mis hermanos, él decide no contaminarse, y para eso decide unirse a Dios 3 veces al día, buscarle en ayuno, en oración, para pedirle perdón por cualquier cosa que se le haya pasado por la mente, y se mantiene puro, decide en su corazón, mis hermanos, en su voluntad, para su vida, para el resto, hasta que Dios reconstruya el templo, para que así cuando él no sabe cuándo Dios va a reconstruir el templo, pero que cuando Dios lo reconstruya, él pueda estar preparado, pueda estar puro, y pueda ser el primero en acercarse a la casa de Dios, a alabar a Dios y a darle gracias por haber reconstruido de nuevo a su pueblo y por haberle sacado de la cautividad, mis hermanos. Este es el mensaje que Daniel nos transmite. Es un mensaje que se transmite en todo el libro. Si quisiéramos ver la decisión central del libro sería no contaminarse. El mensaje que Daniel nos está lanzando es: los que viváis en el tiempo del fin, no os contaminéis con Babilonia. Es decir, no os juntéis con los pecadores, ni practiquéis el pecado de nuestro mundo, el que está practicando nuestro mundo ahora mismo, que es una gran Babilonia. Mis hermanos, también tiene un mensaje geopolítico, el primer prólogo histórico, y ese mensaje es el ascenso y la caída de Babilonia. Este es el mensaje que lleva todo el libro de Daniel: ascenso y caída de Babilonia, en su época y en el tiempo del fin. Cómo subirá hasta lo más alto Babilonia y cómo caerá hasta lo más bajo, hasta ser destruida completamente
Babilonia. Ocurrió en su época y ocurrirá de nuevo en nuestra época. Y el libro se cierra con un epílogo escatológico o conclusión, que es el capítulo 12, para el tiempo del fin, donde se repasan las principales fechas del dominio de Babilonia tratadas en el libro. Y ahí están las famosas fechas de 1260 años, 1290 años, 1335 años, que son muy sencillas. Cuando entendemos el capítulo 11, entonces entendemos por qué Daniel pone esas tres fechas ahí. Pero si no entendemos el capítulo 11, entonces empezamos a elucubrar a ver si esas fechas son un nuevo cumplimiento de alguna otra cosa, o son fechas literales, o... No, mis hermanos, son fechas que señalan momentos vitales que aparecen en el capítulo 11 de Daniel, y que Daniel las pone ahí para recordar muy claramente esos momentos vitales. En las visiones de los 4 reinos, que son Daniel 2, 7, 8 y 11, Daniel nos presenta las luchas de los poderes de este mundo, que se disputan a muerte el dominio del planeta desde su época hasta la segunda venida de Cristo. Son las luchas por dominar este mundo, por tomar este mundo que es de Dios. Los agentes satánicos están procurando dominar este mundo. Eso es lo que se nos presenta principalmente en las 4 grandes visiones de Daniel. Estos poderes persiguen a los creyentes, provocándoles duras pruebas y penurias, y tenemos por eso la prueba del creyente a continuación, la tenemos aquí, y finalmente en el centro Dios responde a toda esa persecución, a toda esa penuria del creyente con un juicio a los perseguidores. Por un lado, ese juicio va a acabar con los perseguidores, y por otro lado va a ensalzar a los perseguidos y les va a dar el mundo. Ellos que eran perseguidos finalmente acabarán obteniendo el mundo que los otros luchaban por dominar. La estructura del libro de Daniel es como una hoja. Aquí tengo una hoja, mis hermanos, una cartulina grande. Pues imaginaros que yo la pliego así, la pliego en 4 partes. Pues ahora mismo estáis viendo esto. Estáis viendo la estructura completamente plegada. Pero ahora vamos a hacer esto. Vamos a coger la estructura y vamos a hacer esto. La vamos a abrir así. ¿De acuerdo? Y cuando abrimos la estructura así, con esos 3 temas que tiene, descubrimos esto. Tenemos una estructura formada por 2 grandes partes. 2 partes principales formando un paralelismo concéntrico. Fijaros que tenéis 2 visiones de los reinos en el lado de la parte histórica y 2 visiones en la parte escatológica. Escatología quiere decir lo que tiene que ver con el tiempo del fin. Así es que 2 visiones que tienen que ver con la época histórica de Daniel y 2 visiones que tienen que ver con el tiempo del fin. 2 pruebas del creyente que tienen que ver con la época de Daniel y 2 pruebas del creyente que tienen que ver sobre todo con la parte escatológica. 2 juicios de Dios en la parte histórica y 2 juicios en la parte escatológica. ¿Qué me quiere decir Daniel dividiendo su tema primeramente en estas 2 partes? Pues el mensaje más importante que hay aquí es que la historia se repite. Es decir, lo que ocurre aquí, me está diciendo Daniel, es exactamente lo mismo que ocurre aquí. Por eso me lo pone en forma de paralelismo. Así es que yo no me puedo escapar de ese paralelismo y automáticamente tengo que entender que la historia se va a repetir. Pero vamos a desplegar, ahora estábamos viendo esto así, ¿de acuerdo? Vamos a desplegarlo una vez más, vamos a desplegar completamente la hoja. ¿Y qué tendremos entonces? Pues tendremos esto, mis hermanos. Fijaros que tenéis 2 cuadros. Un cuadro exterior, aquí está la visión del capítulo 2, la estatua de metales, aquí están las bestias, aquí están las bestias que salen del mar en el capítulo 7, aquí están las bestias puras, y finalmente el capítulo 11 que comienza en el capítulo 10. Fijaros que forma un gran cuadro exterior, luego
rodeado por ese gran cuadro exterior, tenemos un cuadro más pequeño interior, que es donde está el creyente, rodeado completamente, cercado completamente por los poderes que quieren dominar este mundo y que tienen cercado al creyente. Igual que Nabucodonosor cercó Jerusalén, así ha montado su estructura el profeta. Está diciendo, igual que Nabucodonosor rodeó Jerusalén, un día también vosotros seréis rodeados por fuerzas hostiles y parecerá que no hay salida, y parecerá que estamos todos perdidos, y parecerá que van a acabar con todos. Pero finalmente, en el centro absolutamente de toda la estructura del libro de Daniel está la respuesta de Dios. Dios hará un juicio, y en ese juicio destruirá a los perseguidores y vindicará a los perseguidos. Fijaros que cada visión nos cuenta la historia cada vez con más detalle de los 4 grandes imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, finalmente la división de Roma hasta llegar a las naciones actuales. Fijaros que estos 4 grandes imperios están literalmente sitiando todo, cercando todo, rodeando todo. Sabéis que a través de 3 sitios consecutivos, Nabucodonosor acabó arrasando completamente Jerusalén y llevando cautivos al pueblo de Israel. Finalmente se llevó a todo el pueblo cautivo, mis hermanos, por 70 años. ¿Qué pasó al final de esos 70 años? ¿Quién vino a acabar con Babilonia? ¿Quién vino? Vino Ciro, vino Medo-Persia, ¿de acuerdo? Y a su cabeza iba Ciro. Y curiosamente, mis hermanos, a Ciro es al único rey pagano al que la Biblia le llama el ungido, el Mesías. ¿Y qué hizo Ciro? Pues Ciro retiró el río Éufrates de su cauce, hizo bajar ese río que alimentaba a Babilonia, una ciudad que tenía 3 murallas enormes, por la cual podían correr varios carros uno al lado de otro, dando la vuelta a toda la ciudad. Tenían víveres para muchos años, tenían cultivos dentro, tenían agua, tenían de todo. Se reían de los que estaban afuera. Belsasar es pillado en una enorme orgía, celebrando que los que están fuera nunca podrán entrar dentro. Pero cuando Dios se propone algo, mis hermanos, todos los muros caen. Y Ciro era un tipo de Jesús. Y Ciro venía a acabar con Babilonia. Por eso se le llama el Mesías, el ungido. Desvió el río Éufrates, secó el río Éufrates y automáticamente por debajo de las verjas que entraban profundamente en el río, se colaron los soldados, abrieron las puertas, todo el ejército entró y tomó la ciudad en cuestión de unas horas. Y Belsasar fue muerto, tal como se lo anunció Daniel esa misma noche. Y esa noche Babilonia cayó. ¿Y qué hizo Ciro? Dio un edicto de libertad a todo el pueblo para que pudiera regresar todo aquel que quisiera a Jerusalén. ¿Y cuántos salieron de Babilonia? ¿Salieron todos? No, salió un remanente, mis hermanos. Un remanente solo abandonó Babilonia. ¿Por qué creéis que en Apocalipsis se seca el río Éufrates? ¿Por qué creéis que en Apocalipsis se dice, salid de ella, pueblo mío? ¿Por qué creéis que en Apocalipsis se escribe todo lo que se escribe basado en esta historia de Ciro, la caída de Babilonia? Porque la historia se repite. Y Dios quiere que aprendamos esa historia de la época de Daniel. Toda la estructura del libro de Daniel converge en un centro, donde Dios ejecuta sus juicios contra los poderes perseguidores de su pueblo y los libera. Hay 2 juicios históricos, curiosamente contra el primer rey de Babilonia, que es Nabucodonosor en el capítulo 4, y contra el último rey de Babilonia, que es cuando Babilonia desaparece en la época de Belsasar. Así es que fijaros lo que Dios me está diciendo aquí, en estos 2 juicios, es que Él juzgará a Babilonia y la hará desaparecer. Ya ocurrió en la historia, así es que Dios me dice, no te preocupes, volverá a ocurrir exactamente igual. Yo juzgaré a Babilonia y la haré desaparecer. Ahora ya no es una Babilonia zonificada en un sitio de la geografía del mundo, ahora Babilonia es el mundo entero. Así es que lo que Dios está diciendo, yo juzgaré a esta Babilonia y la haré desaparecer. Por eso la estatua de metales, mañana veremos,
Es apedreada, mis hermanos, es apedreada, estoy diciendo apedreada, ¿eh? Así es que tenemos que ir al Antiguo Testamento a ver por qué se apedrea esa estatua. ¿A quién apedreaban en el Antiguo Testamento? Se hacía un juicio y luego se los sacaba fuera de la ciudad y se les apedreaba. ¿Por qué se apedrea esa estatua? El Señor quiere darme mensajes constantemente para que entienda cómo Él va a realizar su obra. Y tenemos dos juicios escatológicos. Dos. Aquí, en este capítulo 9, del versículo 20 al 27, hay dos juicios. Uno, que me anuncia un juicio a muerte contra el pueblo judío apóstata que finalmente ha acabado matando al Mesías, y se anuncia que su ciudad y su templo va a ser destruido en el año 70. Y otro juicio para el futuro, que se anuncia también contra una iglesia cristiana que va a llenar el pueblo de Dios de una enorme, de una muchedumbre de abominaciones. Vamos a leer esos versículos. Vamos a leer esos versículos porque me interesa centrarme aquí, mis hermanos. Me interesa dirigirme hacia el capítulo 11, que está aquí, y la antepuerta del capítulo 11 es justamente esta primera explicación que ya me anuncia lo que va a pasar en el capítulo 11. Daniel 9:26 dice lo siguiente: y después de las 62 semanas, las 62 semanas son todos los años del periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario es el tiempo que va desde que se deja de escribir el último libro del Antiguo Testamento hasta que nace Jesús y comienza a escribirse el Nuevo Testamento. Ese es el periodo intertestamentario. Curiosamente, las 62 semanas, mis hermanos, coinciden exactamente con el periodo intertestamentario. Así es que te está diciendo, después de las 62 semanas, es decir, de ese tiempo que vino después de la cautividad babilónica, muchos años, casi 4 siglos o 5 siglos, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es decir, después de las 62 semanas, 434 años exactamente después, se le anuncia a Daniel que se quitaría la vida al Mesías, pero que no sería una muerte natural, es decir, que Jesús no moriría de muerte natural, sino que sería muerto, sería asesinado, dice, mas no por sí. Y se estaba anunciando la muerte a manos de los dirigentes judíos y de los romanos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es decir, el general romano Tito destruye Jerusalén en cumplimiento de esta profecía y el templo exactamente en el año 70 después de Cristo. Fijaros que todo este versículo 26 está centrado en la historia del pueblo judío. Incluso llama a Jesús por el nombre judío, el Mesías. ¿De acuerdo? O sea que todo está centrado en la historia, el final de la historia del pueblo judío. Pero ahora entra el versículo 27. Y desgraciadamente, mis hermanos, en nuestras interpretaciones siempre lo hemos juntado con este primer versículo. No lo juntemos demasiado, porque ahora veréis como todo el enfoque se dirige hacia el cristianismo. Versículo 27 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, después de las 62 semanas me quedaba una semana para cumplir las 70 semanas. Y en esa última semana, que son 7 años, se dice que Jesús iba a confirmar el pacto. ¿El pacto de qué? El pacto de salvación con su pueblo, o al menos con el remanente que lo aceptara como el Mesías. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio de comenzar su ministerio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque sería muerto y automáticamente todos los rituales que tenían que ver con la simbología que lo anunciaba a él, los corderos que morían, las fiestas en el templo, todo lo que anunciaba lo que Jesús iba a hacer, eso sería barrido de en medio, sería quitado, sería anulado, porque Jesús lo cumple todo. Por eso dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque muere él. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, aquí está la palabrita, muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador. Y se ha pensado que este desolador era Tito, ¿verdad?, que venía ahí y arrasaba la ciudad. No, mis hermanos. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y cuando la Biblia habla de consumación, está hablando de la consumación de los tiempos. Es decir, hasta que se acabe el tiempo y ¿qué ocurra? Y lo que está determinado se derrame
atento a esa palabra, se derrame sobre el desolador. ¿Qué se derrama en el Apocalipsis allí al final? La última serie de 7, ¿qué se derrama, mis hermanos? Las 7 copas de la ira de Dios se derraman. Curiosamente, Daniel se le inspiró para que pusiera derramar. ¿Derramar qué? Se derrame sobre el desolador la ira de Dios en el juicio de Dios ya sin misericordia. Así es que, mis hermanos, está enfocando el versículo 27 hacia la iglesia cristiana y el tiempo del fin. Pero vamos a ver quién es este desolador. Vamos a ver quién es este desolador que va a traer una muchedumbre de abominaciones, porque es el actor principal del capítulo 11. Así es que necesitamos conocerle, necesitamos saber quién es. Para ello tengo que buscar otro lugar en la Biblia que me hable de estas multitudes de abominaciones, porque sabéis que yo siempre tengo que preguntarle a la Biblia y la Biblia se explica a sí misma. La respuesta más clara la encontramos en Apocalipsis. No me voy a meter demasiado en Apocalipsis. Quiero centrarme en el libro de Daniel y quiero que veáis cómo Daniel pudo ver lo que iba a ocurrir en el tiempo del fin. Porque si me meto en Apocalipsis es demasiado fácil. La explicación está demasiado a la mano. No, yo quiero meterme en el libro de Daniel y, siendo un habitante de la época de Daniel, a ver cómo Daniel pudo llegar a entender el mensaje que quiere transmitirnos, porque Daniel lo entendió. Así es que, con los libros que tenía Daniel, desde su época, Génesis, todos esos libros que vienen hasta su época, ¿qué pudo entender? Pero para ver quién es esta abominación, quién es este que hace tantas abominaciones, vamos a ir a un texto de la Biblia que está en Apocalipsis, Apocalipsis 17, de versículos 4 y 5. Y ahí dice: la mujer, una iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Atento a esta palabra, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones, toda la muchedumbre de abominaciones que se realizan en la tierra. Ahora Apocalipsis me va a dar detalles para reconocer sin errores a esta iglesia. Fijaros, mis hermanos, y atentos a este detalle, dice que se viste de púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata. Es interesante porque solamente hay una iglesia en toda la cristiandad y en el mundo entero religioso que se viste de púrpura y escarlata. Y también solo hay una iglesia que se adorna de oro, piedras preciosas y perlas, y solo hay una iglesia que emplea, y este sí que es un detalle fascinante, solo hay una iglesia, mis hermanos, que emplea un cáliz de oro en todas sus ceremonias religiosas. Quizás hay aquí alguien que nunca ha oído esto. Quizás alguien que nos está escuchando nunca ha oído esto. Pero, ¿sabéis? Tengo que aclarar que Dios no denuncia a los fieles de la Iglesia Católica Romana. Dios no está denunciando a cristianos que son fieles, cristianos que buscan a Dios, que quizá no han conocido otra cosa, que no tienen quizá toda la verdad. Dios no está acusando a esos cristianos. Hay cristianos dentro de la Iglesia Católica maravillosos, gente que hace una labor fascinante con su prójimo, igual que en otras iglesias. Y Jesús dice que oirán mi voz y vendrán y habrá un solo pastor y un solo redil. Ese tiempo está por llegar, ese tiempo va a llegar. Pero el Señor llama también a esas ovejas. Lo que Dios está denunciando en el Apocalipsis y en Daniel es a una iglesia como organización, una iglesia que un día fue la iglesia de Cristo, que un día fue la iglesia cristiana, su esposa fiel, pero que con el tiempo se ha apartado de la verdad, que con el tiempo se ha metido en un montón de doctrinas que nada tienen que ver con la palabra de Dios y se ha ido en pos de otros amantes, como son creencias paganas, filosofías humanas, intrigas políticas, búsqueda de poder temporal absoluto, amor al dinero y a las riquezas. Todo eso son sus amantes. Y con ellos fornica, y por eso
En varios sitios del Apocalipsis se llama a esta mujer, símbolo en toda la Biblia de una iglesia, se la llama ramera, porque ha abandonado el amor de su esposo, que solo debería ser Dios, y se ha ido con otros amantes, otras doctrinas religiosas, otras filosofías humanas, y todo lo ha mezclado. Ha sido infiel y por eso se la llama adúltera. A todos esos amantes, sus requerimientos que se apartan completamente de la palabra de Dios, la Iglesia Católica Romana los denomina tradición. La tradición es un conjunto de cosas que nada tienen que ver con la Biblia. Así que esta Iglesia tiene como dogma una fe que mezcla la tradición humana con la verdad bíblica. Estoy hablando de una mezcla, mis hermanos. Mezcla la tradición humana con la verdad bíblica. Y Dios no soporta las mezclas. Dios o quiere algo completamente puro o no lo quiere. Elena de White dice que con que tengamos un solo pecado del cual no nos hayamos arrepentido, un pecado al cual hayamos estado aferrados y que no hemos querido soltar, un pecado que no he querido confesarle a Jesús para que Él me lo perdone, porque Jesús está deseando perdonarme todos mis pecados, pero hay uno ahí que yo no he querido soltar. Si yo me muero, mis hermanos, con ese pecado permanecerá escrito en los libros, y cuando se abran los libros en el juicio se verá ese pecado. Y ese pecado, dice Elena de White, me condenará para toda la eternidad. Así es que fijaros si es grave mezclar cosas. Yo no puedo mezclar el error con la verdad. Yo no puedo mezclar la palabra humana con la palabra de Dios. O me quedo con la palabra de Dios o me quedo con la palabra humana. Pero no puedo hacer una mezcla de las dos cosas, porque en esa mezcla no hay nada de verdad. Es todo mentira, me dice el Señor. Porque con que no guardes un mandamiento, ¿ya eres culpable de qué? De todos los mandamientos. Así es que el problema es que Dios no admite esta mezcla y la llama abominación. ¿Sabéis? Cuando Moisés llegó a Egipto le dijo al faraón una cosa muy interesante. Es donde aparece la primera vez la palabra abominación. Le dijo, oye, deja salir a mi pueblo 3 días de camino para adorar a Dios en el desierto. Es decir, tenemos que salir del territorio egipto, del territorio de los dioses egiptos, para irnos a un territorio completamente virgen, sin ningún dios ni ningún dominio, fuera de aquí, para ahí poder adorar a nuestro Dios libremente, sin contaminación de ningún tipo. Y le dice Faraón, bueno, ¿qué te parece si en vez de iros a 3 días de camino, esto lo hacéis aquí? Y entonces Moisés dice algo muy interesante, dice, ¿cómo haríamos nosotros esta gran abominación contra los egipcios? ¿Por qué? ¿Por qué era una abominación contra los egipcios que ellos adoraran en la tierra de Egipto? Porque, mis hermanos, los animales que ellos mataban en sus sacrificios, ¿qué animales eran? Los animales que los egipcios consideraban que eran sus dioses. Así es que si hubieran hecho eso en territorio egipto, ¿qué hubieran hecho los egipcios? Hubieran cogido piedras, hubieran apedreado a todos. Porque era una abominación mezclar. ¿Cómo que se está matando a nuestro Dios? No se pueden mezclar las cosas. Y Moisés lo entiende muy bien. Así es que dice, no podemos hacer esa gran abominación en esta tierra contra los egipcios. Por eso Jesús dice que ninguno puede servir a 2 señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso está en Mateo 6, 24. Así es que, mis hermanos, no puede haber mezcla en nuestra iglesia. Yo no puedo estar, si soy cristiano, por un lado aferrado a las cosas de este mundo, dejándome mi vida ahí por conseguir tesoros en este mundo, una casa mejor, un coche mejor, venga, más, mi mujer trabajando, todos trabajando, los hijos en la guardería abandonados, pero con tal de conseguir una televisión de plasma enorme, como que la que antes teníamos, que ya llenaba medio salón, no es bastante, pues ahora vamos a conseguir la más grande que ha salido en el mercado. Pero claro, para eso hace falta mucho dinero, así es que a trabajar más horas, a esclavizarnos más en Egipto, mis hermanos, Y como el coche que tengo pues no me lleva a todos los sitios, pues necesito comprarme un Audi. Y entonces, claro, el Audi cuesta mucho dinero, así es que tengo que trabajar muchísimo. Y para ello sacrifico a mi familia, y para ello sacrifico a mis hijos, y los educan otros en vez de yo, y los educan con otros principios, y Satanás les hace masajes cerebrales todos los días delante de la televisión, esa de plasma por la cual yo estoy esclavizándome. Así es que, mis hermanos, no podemos servir a 2 señores. O tomamos decisiones como Daniel de
no contaminarme con nada de Babilonia y ser fiel a Dios, pase lo que pase. O el Señor me va a encontrar con cosas mezcladas en mi vida. Y Dios quiere a gente que a lo blanco llame blanco y a lo negro, negro, pero el gris no lo quiere. Dios no quiere a gente que sea... ¿Qué? Ya os vais directos, ¿no? Dios quiere o fríos o calientes, porque el frío ya sabe lo que es frío. Es una persona que no quiere saber nada de él. Y el caliente, es una persona que está bien aferrada a Dios. Pero Dios dice que en nuestra iglesia tiene un problema. Porque hay una mezcla, mis hermanos. Hay mezcla de agua caliente con agua fría y ahí hay una tibieza. Hay una cosa ahí que no se sabe bien lo que es. Y Dios dice, es que me da asco, porque es que estoy a punto ya de vomitaros de mi boca. Así es que, por eso dijo Jesús que no podemos servir a dos señores. ¿Cómo se transformó? ¿Cómo se transformó la iglesia apostólica pura en una iglesia apóstata? ¿Cómo pasó de ser la esposa fiel de Cristo a ser considerada por Dios como una prostituta? ¿Cómo es posible? ¿Cómo ocurrió esa transformación? Es una larga historia de la que iremos viendo retazos a lo largo de esta semana, pero el apóstol Pablo nos resume esta misteriosa transformación en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4. Ahí el apóstol Pablo dice que la segunda venida de Jesús no se iba a producir antes, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mis hermanos, le está diciendo a los cristianos de su época que Cristo no vendría en su segunda venida sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el abandono o negación total o parcial de la doctrina bíblica en general. Y se manifieste el hombre de pecado. Un hombre de pecado es un hombre que transgrede la ley de Dios. El hijo de perdición. ¿Sabéis que este título solo se le da, aparte de en este lugar, solo se le da a Judas en todo el Nuevo Testamento? El hijo de perdición es Judas. Aquel que era un discípulo de Jesús y traicionó a Jesús. Aquel que era discípulo de Jesús y vendió a Jesús. Se llama a este hombre hijo de perdición. El mismo título que Judas. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es decir, usurpa los nombres y las funciones de las tres personas de la divinidad. Todo lo que se llama Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todo lo usurpa Él. Y finalmente dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, es decir, gobernando la iglesia de Dios y poniéndose en el lugar de Dios. Algunos quizá estaréis pensando, bueno, este texto no puede señalar a la Iglesia Católica Romana, este texto no puede señalar al Papa como un hombre de pecado, si es un hombre que realmente parece que va haciendo el bien por donde va, parece que se preocupa por los pobres, parece que tiene una moral elevada, está manteniendo principios dentro de un mundo que parece que pierde los principios. No puede ser un hombre de pecado, estáis equivocados completamente. ¿Y cómo es esto que se hace pasar por Dios y que se sienta en el templo de Dios como Dios? Es imposible. Y quizás hay personas que están escuchando esto hoy que piensan que esto es imposible, que estamos completamente equivocados y completamente perdidos en nuestra interpretación. Solo vamos a dar 3 pruebas, mis hermanos, esta tarde. Solo vamos a analizar brevemente 3 de los muchos nombres, 3 de los muchos nombres que usa el Papa y vamos a compararlos con lo que dice la Biblia, para demostrar que lo que Pablo dice se refiere realmente a la Iglesia Católica Romana. Primero, Jesús dijo en Mateo, a nadie llaméis Padre, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Todos los curas de la tierra se hacen llamar padres, un título religioso, y el Papa se autodenomina el Santo
Padre, contraviniendo directamente el mandamiento de Jesús, suplantando un título espiritual que solo según Jesús le corresponde a Dios. Ningún hombre puede tener ese título de Santo Padre, porque ningún hombre es santo. Solo Jesús es santo, solo Dios el Padre es santo, solo el Espíritu es santo, pero ningún hombre es santo. Y si nos hacemos santos, o si Dios nos hace santos, es porque nos mete dentro de Jesús, nos reviste completamente de Jesús, y entonces nos dice, ahora sí que pareces un santo. Pero no porque yo lo sea realmente, mis hermanos. Así es que ningún hombre lleno de pecado, con caídas constantes, puede ser un hombre santo. Y menos puede ser Padre santo y ocupar el título de Dios. Fijaros que el Señor Jesús oró al único Padre Santo que existe cuando en Juan 17:11 dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Padre Santo, dice. ¿Por qué? Porque quería enfatizar la perfección absoluta que tiene el Padre, la perfección absoluta que tiene y la infinita majestad de la naturaleza del Padre, algo que ningún ser humano tiene jamás. Y la apropiación por parte del papado, mis hermanos, de este título, es una transgresión directa del tercer mandamiento. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y este título de este hombre está tomando el nombre de Dios en vano. Por otro lado, el papado también se autodenomina sumo pontífice, o pontifex maximus en latín, un título religioso pagano que se les daba a todos los césares romanos, que significaba el que hace de máximo puente entre Dios y los hombres. La pregunta que nos podemos hacer es, si Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿por qué el papado toma un título de un César, se lo apropia, se lo aplica a sí mismo, y además de todos los títulos que tenían los Césares, ha escogido especialmente este título? Había muchos otros títulos, podía haber escogido el de Augusto, por ejemplo, pero no, él escoge este título, el de Pontifex Maximus. ¿Por qué lo escoge? ¿Por qué escoge este título que le señala como el máximo puente o intercesor entre los hombres y Dios? Cuando el apóstol Pablo dice específicamente en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, es decir, un solo puente entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese único puente, máximo puente? ¿Quién es? Jesucristo. No hay ningún otro. Así es que, ¿por qué el papado toma ese título? ¿Por qué toma el de Santo Padre, poniéndose en el lugar de Dios Padre? ¿Por qué toma el de Pontifex Maximus, poniéndose en el nombre o en la tarea que solo Jesús puede realizar por nosotros? Y en tercer lugar, mis hermanos, el papado también adopta el título de Vicario de Cristo, o Vicarius Filis Dei, como se le conoce también, pero vamos a quedarnos solamente con el de Vicarius Christi, que es el que realmente acepta la Iglesia Católica, que es un título oficial del Papa, porque el de Vicarius Filis Dei dicen que no, que ese no es un título oficial y que ese título no existe y que ese título nos lo estamos inventando nosotros. Bueno, pues vamos a tomar el de Vicarius Christi, que es un título que todo católico admite que es un título oficial del Papa. El Catecismo Católico, párrafo 937, dice que en virtud de su función, el vicario de Cristo, el Papa, goza, por institución divina, de una potestad suprema, plena, inmediata y universal, para cuidar a las almas. Con este título intenta convencer al mundo de que Cristo le dejó a él un hombre mortal y pecador para que sea su vicario en la tierra y cuide de su iglesia.
Pero cuando Cristo marchó al cielo, ¿a quién dejó para cuidar de la iglesia, mis hermanos? ¿A quién? Solamente dejó al Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? En Juan 14, 16 al 17, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Si dice os dará otro consolador, quiere decir que Él es, ¿qué? Él es el primer consolador. Y que ahora viene otro consolador que va a hacer exactamente las mismas funciones que Él. Y ese otro consolador, ¿quién es? Ese otro consolador es el Espíritu Santo. Y fijaros que la palabra otro, mis hermanos, otro, que en griego original es alos, significa otro de la misma especie. Así es que ese otro de la misma especie que va a venir no es un ser humano, es otro con naturaleza divina, igual que yo, está diciendo Jesús, sin un cuerpo humano como el mío, pero que podrá estar en todos los lugares a la vez. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Por eso Jesús puede decirle a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, porque a través del Espíritu Santo Jesús viene a nosotros, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuida a la iglesia. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? ¿Cuáles son? Vamos a verlas rápidamente. ¿Cuáles son esas funciones? ¿Qué haría con la iglesia el Espíritu Santo? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos enseña. Nos convence de pecado y de salvación. En Juan 16, 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos guía a toda la verdad. En Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nos muestra a Cristo. En Juan 16, 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vive en nosotros. 1 Corintios 13, 16. ¿No sabéis que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Regenera y renueva, dice Tito 3, versículo 5, nos salvó por el lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo. Dirige y da dones a la Iglesia. Lo dice en 1 Corintios 12, del 1 al 11. Sella a los creyentes. Lo dice en Efesios 1, 13. Luego, según la Biblia y según Jesús, la única persona que por institución divina goza de la potestad suprema, plena, inmediata y universal para cuidar a las almas, no es el Papa, no es un ser humano, es otro de la misma naturaleza que Él, Cristo. El Espíritu Santo es el único que puede ser el vicario de Cristo en este mundo. Ningún ser humano jamás podrá hacer esta función. Luego el papado, mis hermanos, no solo está usurpando el nombre y las funciones del Padre a través de Padre Santo, sino también está usurpando el nombre de Jesús como sumo pontífice y el del Espíritu Santo como vicario de Cristo. Simplemente hemos visto 3 nombres, 3 títulos. Y veis cómo los está usurpando completamente. Así es que ponerse en el lugar de Dios, usurpar su nombre y sus funciones, ¿qué es en la Biblia? ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Blasfemia. Blasfemia. Y Jesús advirtió en Marcos 3:29 que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Por lo tanto, tiene razón Pablo cuando advierte a los cristianos que antes de la segunda venida vendría la apostasía, se manifestaría el hombre de pecado, es decir, un hombre que no es el Espíritu Santo, que no es Cristo, que no es Dios, que no es santo como ellos, que está lleno de pecado, pero que aún así se quiere hacer pasar por Dios, quiere ocupar su lugar. Es el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mis hermanos, ¿por qué le llama hombre de pecado? Porque, como dice 1 de Juan 3:4, el pecado es la infracción de la ley. Y Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ya es culpable de todos. La ley de Dios se articula en 10 puntos. Yo sé que muchos de vosotros sabéis esto, pero también he preparado los temas de cara a que otros que no saben esto demasiado puedan entender lo que estamos diciendo aquí.
Se articula en 10 puntos, mis hermanos. Y 4 tienen que ver con la relación que yo tengo que tener con Dios. Y los otros 6 tienen que ver con la relación que yo debo de tener con mi prójimo. Pues la Iglesia romana ha quebrantado los 4 primeros mandamientos. No 1 ni 2, sino los 4 primeros mandamientos del Decálogo. ¿Por qué ha quebrantado todos los mandamientos que tienen que ver con Dios? Ya hemos visto la usurpación de los nombres de Dios, los títulos de Dios, la persona de Dios, que finalmente está quebrantando el tercer mandamiento, ¿verdad? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tercer mandamiento quebrantado. Pero también, mis hermanos, quebranta el primer mandamiento, que dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque el papado se pone en el lugar de Dios y ocupa el lugar de Dios. Finalmente, también quebranta el cuarto mandamiento, santificando el domingo en lugar del día que Dios mandó, que es el sábado, el séptimo día de la semana. Finalmente, las iglesias católicas están llenas de imágenes. Y Dios dice en el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le rendirás culto. Y acuérdate del sábado para santificarlo. Por eso el profeta Daniel ya fue advertido en su segunda visión que este poder buscaría cambiar, ¿qué? Los tiempos y la ley de Dios. Y Juan en el Apocalipsis vio a esta iglesia como una prostituta, es decir, alguien que ha transgredido los mandamientos de Dios y se ha ido en busca de otros amantes. ¿Y de qué colores estaba vestida? A ver si alguien se acuerda. ¿De qué colores? De púrpura y escarlata. Vamos a ver un pequeño detalle sobre estos dos colores, mis hermanos. ¿Sabéis que estos dos colores, solamente hay otros 2 lugares en toda la Biblia donde aparecen mencionados juntos y en el mismo orden? Y aparecen en Éxodo y en Segunda de Crónicas. En Éxodo aparecen 26 veces. Cuidado, 26 veces aparecen estos 2 colores mencionados juntos. Y en Segunda de Crónicas, 2 veces aparecen mencionados juntos. Las 28 veces estos 2 colores están, ¿dónde están? Están en todas las telas y cortinas que revestían el tabernáculo de Moisés. Y están en todas las telas del templo de Salomón. Y están en todas las vestiduras del sumo sacerdote. Pero las 28 veces aparecen junto a un tercer color, que no aparece en Apocalipsis. Vamos a ver cuál es ese color. Esto es para que veáis cómo las imágenes de la Biblia tienen mensajes fascinantes que debemos de buscar. En Éxodo 26:1 dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, que es lo mismo que el escarlata, es el mismo color. Éxodo 26:31, también harás un velo de azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Éxodo 26:36, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Éxodo 28, del 4 al 5, hagan pues las vestiduras sagradas de Aarón, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Fijaros que las mismas telas y colores que cubren el tabernáculo también cubren ¿a quién? ¿A quién? Al sumo sacerdote. ¿Y a quién representa el sumo sacerdote? En Hebreos 9:11 dice que solamente Cristo, solo Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Así es que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento representaba a Cristo, que sería el sacerdote del santuario celestial hasta la segunda venida de Jesús desde su muerte.
¿Y de qué colores va vestido el sumo sacerdote? De los mismos que revisten el tabernáculo. Con lo cual, ¿qué se me está diciendo, mis hermanos? Que el tabernáculo entero, todo el tabernáculo representa a Jesús. Y que el sumo sacerdote que oficiaba dentro de ese tabernáculo representa a Jesús. Por eso va revestido el tabernáculo de las mismas telas y colores que revestían al sumo sacerdote. Así es que yo tengo que ver en el tabernáculo todo lo que Jesús hacía, desde que muere en la cruz hasta que vuelva por segunda vez. Todo está ahí. Y fijaros que 3 colores definen tanto al tabernáculo, que representa todo el plan de salvación de Dios perfecto. Ahí está el color azul, púrpura y carmesí. ¿Y qué vestiduras revisten al sumo sacerdote que representa lo mismo que el tabernáculo? Azul, púrpura y carmesí. Así es que ahí tenéis al sumo sacerdote que representa a Jesús. Y mis hermanos, ¿qué representa el púrpura? Cuando iban a crucificar a Jesús, dice en Marcos 15, 17 y 18 que los soldados romanos no solo le pusieron una corona de espinas encima de la cabeza. ¿Qué hicieron? Le pusieron un manto ¿de qué color? De púrpura. ¿Y qué le decían a Jesús? ¡Salve, rey de los judíos! ¿Para qué le pusieron el manto púrpura? Porque en la época entendían que la púrpura representaba la realeza. Así es que en la pantomima que hacen allí, los soldados romanos le visten de púrpura, porque la púrpura representa que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué representa el carmesí? El escarlata. Es un color rojo vivo. ¿Qué representa? La sangre, claramente la sangre, lo dice Isaías 1:18. ¿Y qué me está diciendo ese color? ¿Que Jesús quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vertiendo su sangre en la cruz por nosotros. Así es que representa la sangre de Jesús. ¿Y el azul? ¿Qué representa el azul? Ahí ya tenemos el problema. ¿Qué representa el azul, mis hermanos? De los que sabes mucho, Molina. ¿Qué representa el azul? ¿Sabéis? Todo el mundo evangélico dice que el azul, ese color, representa el cielo. Pero mis hermanos, sí, representa el color del cielo, pero va mucho más allá del cielo. Tenemos que buscar en la Biblia qué representa el azul, porque Dios no pone las cosas porque sí, tiene que haber algún texto que diga lo que es el azul. En Números 15, 38 al 39 se me dice qué representa el azul. ¿Y qué representa el azul? Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos por todas sus generaciones, y pongan en cada fleco de los bordes un cordón azul. Pero ahora viene lo más bonito. Y llevaréis estos flecos para que cuando los veáis, os acordéis de... No solo dice de algunos mandamientos de Dios o de mis mandamientos, dice de todos los mandamientos de Dios. Así es que, ¿qué representa el azul, mis hermanos? Representa todos los mandamientos de Dios. ¿Jesús cumplió los mandamientos? No se saltó ni uno. Así es que, mis hermanos, ¿por qué Dios emplea el azul como símbolo de sus mandamientos? ¿Por qué? Es una regla mnemotécnica. Tiene que haber algún evento que haya estado el azul muy presente para que el pueblo se acordara de que el azul representa a Dios, su perfección y los mandamientos de Dios. Pues hay 2 eventos en la Biblia fascinantes donde el azul predominó. Y mis hermanos, eso es en la visión que tuvo el profeta Ezequiel. Capítulo 1, versículo 26. Él vio el trono de Dios y lo comparó, dice, a una piedra de zafiro. ¿Y qué? ¿Cómo es una piedra de zafiro? Aquí hay un joyero. David, ¿cómo es? ¿De qué color es? Es azul intenso, transparente. Es así, mis hermanos, esa es una piedra de zafiro. Es un azul cristalino intenso. Así es el trono de Dios según lo vio Ezequiel. Pero hay más. En Éxodo, todo el pueblo de Israel, en Éxodo 24:10, dice que vieron al Dios de Israel y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Así es que el suelo donde se apoya el trono de Dios, que ya es de color zafiro,
Todo el suelo era de zafiro también, color azul profundo. Y todos los que subieron en representación del pueblo de Israel vieron ese color. Y hay personas que dicen que las primeras tablas que Moisés bajó del monte Sinaí, que Dios le dio personalmente, eran tablas cogidas del suelo del cielo y que eran de color azul. Y cuando él se presentó delante de los israelitas con esas tablas, porque las segundas fue las que él talló y subió, pero las primeras, mis hermanos, se las dio Dios directamente. Y hay personas que dicen que esas piedras estaban talladas en piedras de zafiro y que el pueblo entero vio aquellas tablas con los 10 mandamientos de Dios en un azul intenso y que el pueblo de Dios entendió que había pecado contra los mandamientos de Dios. ¿Qué color le falta a la mujer de Apocalipsis, a esa mujer ramera? ¿Qué color? Si Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús en Apocalipsis 14:12. Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Mis hermanos, si yo soy y formo parte de la Iglesia verdadera de Jesús y entro a formar parte de su cuerpo, ¿qué telas me van a revestir? Las mismas que las del sumo sacerdote. Me va a revestir azul, púrpura y carmesí. Así es que la verdadera Iglesia debería estar revestida de azul, púrpura y carmesí, porque formamos parte del cuerpo de Jesús. Y si Jesús es el sumo sacerdote, esas 3 colores que aparecen ahí nos revestirán completamente a nosotros también. Pero ¿cómo está revestida esa Iglesia? Dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Le interesa la realeza, le interesa el poder, le interesa la sangre, el sufrimiento, las penitencias. ¿Pero qué no le interesa? No le interesan los mandamientos de Dios. Se ha cargado los mandamientos de Dios. No está revestida con los mandamientos de Dios. Por eso, mis hermanos, y con esto termino, por eso dice Daniel 8, del 10 al 12, que esta Iglesia, este poder, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. El ejército del cielo es la Iglesia de Cristo. Y parte del ejército, es decir, se tiró por el suelo a parte del ejército y a las estrellas. Las estrellas son los dirigentes de esa Iglesia. Hubo un movimiento de apostasía que echó por tierra la verdad, pisoteó completamente a esos dirigentes y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesús. Y por él fue quitado el continuo. ¿Qué es el continuo? Es lo que Jesús hace constantemente a nuestro favor en el santuario celestial. El continuo perdón, la continua intercesión fue quitada por este poder de las manos de Jesús y se la quedó Él. Y ahora Él es el que perdona los pecados. Ahora es el que se arroga el poder de perdonar los pecados a los hombres. Y también el lugar de su santuario fue echado por tierra. Construyó grandes catedrales en toda la tierra. Y esas catedrales tienen lugar santo y lugar santísimo en cada una de ellas. Y mis hermanos, en cada una de ellas se hace un sacrificio por los pecados en el sacrificio de la misa y se mata, ya no a corderos como los judíos, sino que matan literalmente a Cristo cada vez que un sacerdote levanta la oblea o levanta la copa con el vino. Ellos creen que literalmente Jesús muere. Y por eso dice, y a causa de la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Sale mucho por televisión últimamente. ¿Qué es la prevaricación? Es emplear las leyes que yo tengo que gestionar para el beneficio del pueblo en mi propio beneficio. Así es que este ser lo que hizo fue prevaricar, porque empleó el conocimiento que tenía de las leyes de Dios para emplearlas en su propio beneficio. Y le fue entregado el ejército, dice, junto con el continuo. El sacrificio lo podéis borrar porque es un añadido, no existe en la palabra de Dios, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Así es que, terminando con la estructura,
¿Por qué aquí dice, mis hermanos, que habrá un juicio contra el pueblo judío y luego habrá otro juicio contra el pueblo cristiano? Porque Dios sabía que lo mismo que hizo el pueblo judío, que acabó matando a Jesús, lo vuelve a hacer la Iglesia cristiana, y en cada misa matan y matan y matan y matan y matan a Jesús vez tras vez, cuando Jesús dice que su solo sacrificio era ya suficiente para siempre. Así es que esta es la estructura que nos explica el profeta Daniel. Esta es la estructura bajo la cual tenemos que interpretar el libro. Y mañana, mis hermanos, veremos... No puedo explicaros esto porque ya es tarde. Mañana veremos un tema que se titula Imágenes de pecado, justicia y juicio. Vamos a ver cómo en las imágenes que aparecen en las 4 visiones de Daniel hay un mensaje fascinante para nosotros que posiblemente nunca lo hemos visto. Y vamos a ver el mensaje para nuestro tiempo en esas imágenes. Mis hermanos, que el Señor os bendiga mucho, que podamos seguir profundizando en esta semana en estos temas. Y no sé si tenemos tiempo para unas preguntas. ¿Sí? Bueno, hoy, como disponemos todos de bastante tiempo, yo me he extendido más también en el tema. Le dije al pastor Moliner la posibilidad de que pudierais hacer preguntas de cosas que hayáis leído sobre el libro de Daniel, sobre el tema siempre, o sobre lo que hemos hablado esta mañana, o sobre lo que hemos hablado esta tarde. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no esté clara? ¿Alguna noticia que quiera comentar sobre...? ¿Sí? Llevan el micrófono. Es simplemente un detalle, pero que quizá puede tener valor. El versículo 38 en el capítulo de Números que ha sido dado, en el 39, cuando habla del color azul, el Señor dice en el 39, para que no os prostituyáis. Muy significativo. Hay otro texto muy interesante en el que Dios dice, en las leyes que dio a su pueblo, dice, la hija del sacerdote que se prostituya, ¿qué se hacía con ella? La quemaréis, dice exactamente. Le haréis un juicio y la quemaréis. Así es que ahí ya se está diciendo otro mensaje fascinante para el tiempo del fin. La hija es una iglesia, el sacerdote es Jesús. Así es que la hija de la iglesia, es decir, la hija del sacerdote que se prostituya, ¿qué acabará siendo? Acabará siendo quemada en el juicio de Dios. Este es el mensaje. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Por aquí una pregunta? Sí, tengo una duda, no es que tenga yo la duda, es que he oído a personas que se han salido de esta iglesia, hermanos nuestros, que dicen, apartaos de ella, como queriendo decir, apartaos de la iglesia de Babilonia. ¿Podrías tú decirnos algo sobre eso? Bueno, Dios dice exactamente en Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Es decir, haced lo que hizo Daniel. ¿Daniel qué hizo? Decidió en su corazón no contaminarse con nada que tuviera que ver con Babilonia. Entonces, salir de Babilonia no es marcharse físicamente a otro lugar, porque yo no puedo irme de Babilonia, porque todo el mundo ahora mismo es Babilonia. Así es que yo no puedo marcharme a ningún lugar en lo que no esté Babilonia. Así es que salir de ella es tomar la decisión firme de no contaminarme con nada que tenga que ver con Babilonia, mantenerme como un remanente fiel, que dé el testimonio, el mensaje, la predicación del Evangelio al resto de Babilonia. ¿Qué es para eso? Para eso es para lo que Dios instituyó al pueblo de Israel en un lugar central, centro de caravanas, centro de Medio Oriente. ¿Lo puso allí para qué? Para que diera el mensaje en medio de la Babilonia de su época.
Es decir, salir de Babilonia no es marcharse y formar una iglesia aparte, pura y santos todos ahí, y todos los demás son Babilonia. En cuanto van mal las cosas en la iglesia, es Babilonia. Nos vamos a marchar todos de aquí y vamos a fundar otra iglesia que sea mejor que esta. Seguirá siendo Babilonia, mis hermanos, porque estamos en Babilonia. Así es que salir de Babilonia es algo que yo tengo que hacer. Es llenarme todos los días del Espíritu Santo. Es lo que decía el pastor Moliner esta mañana. Pasar tiempo con Dios como lo pasaba Daniel. Buscar a Dios, llenarme de Dios, vivir dentro de Jesús, estar unido a Jesús y que el pecado de Babilonia no me contamine. Pero desde esa posición yo podré dar un testimonio fascinante a los demás, como el que daba Daniel a Nabucodonosor, a todos los que le rodeaban, que finalmente ese testimonio acabó en la conversión de Nabucodonosor, uno de los peores enemigos de Dios. Es otro mensaje fascinante. Dios me dice que a través de la conversión de Nabucodonosor, que no todos los que viven en Babilonia y han sido terribles enemigos de Dios se van a perder. Si aceptan a Jesús serán perdonados y serán salvos, igual que Nabucodonosor. Fijaros que a Nabucodonosor se le representa en el capítulo 7 por un león alado. Dios dice que le arranca las alas a ese león, lo pone de pie y le mete un corazón de hombre. Eso no es Babilonia, mis hermanos. Es Nabucodonosor, es la conversión de Nabucodonosor. Así es que salir de Babilonia es abandonar el pecado, dejar de ser tibios, dejad de ser fríos y estad bien unidos a mí. Este es el mensaje, no hay otro mensaje. Quien lo interprete de otra manera está equivocado, porque Babilonia ahora mismo es todo nuestro mundo. Así es que yo no me puedo marchar físicamente. Antes de la cruz, los territorios físicos tienen un valor, porque el pueblo de Israel moraba en un territorio. Así es que salir de las naciones paganas y ir a Israel, morar en Jerusalén, tenía una simbología de purificación, ¿de acuerdo? Pero hoy en día el pueblo de Dios está disperso por toda la tierra. Así es que, ¿a dónde puede salir de Babilonia? Si Babilonia es toda la tierra. No puede irse a ningún lado. Lo que tiene es que salir mentalmente, tiene que salir decidiendo en su vida no contaminarse con nada de lo que tiene que ver con Babilonia. Y este es el mensaje tanto en Daniel como en Apocalipsis, no hay otro. ¿Alguna pregunta más? Sí, por allí. Sí, a mí me gustaría, a ver si puedes decir algo al respecto. Parece ser que en el siglo XIX la Iglesia Adventista, o gran parte de ella, creía que el reino de Daniel 11, del reino del norte, prefiguraba el país de Rusia. Yo no sé si condicionados por el contexto histórico de esa Guerra Fría que tenían encima, y cómo ha cambiado esa perspectiva, esa lectura que tenían entonces a recuperar la idea original de nuestros pioneros que se ha vuelto a tener a día de hoy. Bueno, sabéis que el rey del norte ha cambiado de personaje, de lugar y de todo a lo largo de distintas interpretaciones, pero mis hermanos, eso ha sido porque no han aplicado lo que yo he explicado esta mañana. Hasta la muerte de Jesús, todas las profecías tienen un valor territorial, geográfico, literal, hasta la muerte de Jesús, porque el pueblo de Dios tiene una nación, tiene un territorio físico ubicado geográficamente en un punto literal del globo. Pero a partir de la muerte de Jesús y la gran dispersión de cristianos por el mundo entero, y la orden de Jesús de ir y predicar el Evangelio por el mundo entero, se pierde toda la simbología que tiene que ver con los territorios geográficos. Así es que está completamente equivocado cualquier interpretación que después de la muerte de Jesús pretenda una ubicación geográfica y literal para un valor tipológico, ¿de acuerdo? Es decir, el rey del norte es un valor tipológico. El rey del norte, antes de la muerte de Jesús, era literalmente todos los reinos que estaban al norte de Palestina. Esto lo vamos a explicar muy bien esta semana. Y el rey del sur siempre fue Egipto, porque solo había un reino al sur de Palestina. Esto hasta la muerte de Jesús. Pero ¿y después de la muerte de Jesús? ¿Qué pasa? ¿Quién es el rey del norte? ¿Por qué se sigue empleando ese título cuando ya Palestina no tiene nada que ver con el plan de la salvación? ¿Por qué se sigue empleando el rey del norte allí en el tiempo del fin? Y el rey del sur se sigue empleando cuando Egipto ha desaparecido completamente de la historia. ¿Por qué? Porque se siguen empleando tipológicamente los valores que tenían en la época antigua
esos títulos. Mirad, mis hermanos, yo lo voy a explicar, pero lo explico ahora, lo volveré a explicar esta semana. El rey del norte no solo era geográficamente el rey ubicado al norte de Palestina, también era el lugar donde moraba el dios Baal. Era el lugar donde venían todas las invasiones más terribles que intentaban cambiar toda la religión del pueblo de Israel. Así es que el enemigo fundamental religioso siempre viene del norte. Es el enemigo de Dios porque los reyes del norte se consideraban a sí mismos representantes del dios Baal en la tierra y venían a imponer esa religión a los territorios que ocupaban. Sin embargo, el rey del sur tiene otra filosofía, es Egipto. Y Egipto, a diferencia de los reyes del norte, se consideraba Dios en la tierra. El faraón era un Dios en la tierra, caminando sobre la tierra. Mis hermanos, Elena de White dice claramente que Egipto representa al ateísmo puro. ¿Por qué? Porque los egipcios pasaban olímpicamente de Dios y el faraón se consideraba él mismo Dios. Representa el ateísmo que surgió en la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque a partir de la Revolución Francesa el hombre deja de creer en dogmas, deja de creer en Dios. ¿Y qué se hace a sí mismo? Dios, porque dice, a partir de ahora es mi razón, mi mente, mi pensamiento, quien va a ser mi director. Va a ser mi razón la que me va a dirigir, va a ser mi razón la que me va a guiar. Por eso hoy tenemos esa religiosidad, esa irreligiosidad, ese anticlericalismo brutal que hay en toda la tierra, porque desde la Revolución Francesa el ateísmo se impuso, la razón se convirtió en Dios. ¿Vale? Así es que el rey del norte, cuando hablamos del tiempo del fin, nunca será Rusia. Cuando el Apocalipsis habla de los reyes del oriente, nunca podrán ser los chinos, porque estamos más allá de la cruz de Jesús. Y cualquiera que juegue a eso estará constantemente errando en las profecías y dando elucubraciones que finalmente nunca jamás se cumplirán. Así es que ha habido muchas interpretaciones que se han basado en la literalidad geográfica, pero la literalidad geográfica no sirve. Mirad, todo el dispensacionalismo ahora mismo evangélico considera, basado en las profecías, aplicando literalmente a los territorios del tiempo del fin, como dice que el rey del norte entrará en la tierra gloriosa en el tiempo del fin, la tierra gloriosa es Palestina. Así es que va a haber un ataque del rey del norte tremendo que se va a ocupar Palestina. Así es que los que creen que el rey del norte es el papado, pues dirá, pues vendrá, ocupará Palestina y finalmente se hará con ese poder que él quería, con ese territorio que él quería dominar durante las cruzadas. Mis hermanos, no está diciendo nada de esto la profecía. Hay gente que lo interpreta así, pero no quiere decir que sea correcto. Porque si nos basamos en la tipología deja de tener territorios geográficos, el territorio geográfico que tiene es el mundo, Palestina se convierte en símbolo del pueblo de Dios, el rey del norte se convierte en símbolo del poder religioso que se opone a Dios y que ataca al verdadero pueblo de Dios, y el rey del sur se convierte en el poder político ateo que lucha por dominar el mundo, igual que el rey del norte, y se hacen la guerra entre ellos y el pueblo de Dios está en medio. Esta es la idea. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Pastor, quisiera que tal vez el conocimiento suyo me pueda sacar de esta duda. Dentro de las profecías bíblicas, ¿hay alguna que nos narre algo acerca de cómo se ha manifestado, se puede decir, el avance tecnológico del hombre que ha llegado, se puede decir, a la Luna, a Marte y a estos planetas que están hipotéticamente por descubrirse según la tecnología? No lo he hallado dentro de la Biblia y es para mí una inquietud si hay algo de conocimiento bíblico que nos pueda dilucidar este tema, que ha permitido, se puede decir, Dios, que el hombre haga este tipo de descubrimientos. Hermanos, hay en algunos textos se apuntan determinadas cosas. Hay uno que hasta ahora se había interpretado más o menos así, que es el que está en el capítulo 12 de Daniel, que dice: las ciencias serán aumentadas, ¿verdad? Y los hombres correrán de aquí para allá. Esto se interpretaba que era la ciencia
de eso, de los cohetes que van a la Luna, el aumento de la ciencia, pero el contexto nos impide hacer ese tipo de aplicación, porque el contexto me está hablando del aumento de las ciencias bíblicas, el aumento del conocimiento de Dios. Inmediatamente está diciendo, habrá gente que irá de un lado al otro de la tierra buscando la verdad. Y Dios dice, las ciencias aumentarán, es decir, las ciencias del conocimiento bíblico serán aumentadas. Se comprenderá la Biblia como nunca antes al final de la historia y se podrá predicar el Evangelio con un poder como nunca antes visto también al final del tiempo. Pero realmente no hay ningún texto que nos apunte directamente a los grandes logros científicos del hombre, porque para Dios la ciencia del hombre es basura. Así es que no sirve de nada. Lo que está haciendo esa ciencia es destruir nuestro planeta completamente. Así es que es una ciencia mala. Elena de White dice la falsamente llamada ciencia. Falsamente llamada ciencia. Y habla de los científicos actuales. Así es que no hay realmente ese apunte. Para Dios todo es vanidad. ¿Hay alguna pregunta más?